Vale, vale. Pues empezamos, si os parece. En la sesión anterior empezamos a ver la jornada laboral y lo que nos tocaba leer de esta cuestión eran los primeros dos puntos del capítulo 8. Entonces hoy, para terminar con este capítulo, pues vamos a ver sobre todo lo que es el desarrollo histórico eh, de la fijación de la jornada laboral. Vale. Para ello, en el punto 3, pues Marx comienza señalando aquellas ramas de la producción que más tardaron en estar sujetas a una legislación que permitiera o impusiera una limitación de la jornada laboral, ¿no? En la resistencia por parte de los capitalistas para seguir extrayendo el máximo plusvalor posible de los trabajadores. Y bueno, pues da detalles sobre las condiciones degradantes en las que trabajaban las personas en estas ramas de la industria debido en gran parte a la interminable jornada laboral a la que eran sometidas. Y bueno, comenta ahí pues, el caso de la fabricación de encajes, donde en 1860 había ya niños, había niños trabajando desde la madrugada y bueno, como veremos después ya en este año, ya había una ley Fabril que limitaba la jornada, sobre todo en lo referente a mujeres y niños. Después los alfareros, que también en esos años hombres, tanto mujeres, padecían diversas enfermedades, estado de salud catastrófico y muertes prematuras por las largas horas de trabajo. Eh, la manufactura de fósforos igual, las fábricas de papel de empapelar y la industria de la panificación, que comenta Marx que este es el ramo industrial que había conservado un modo de producción, bueno, el modo de producción más arcaico, pero que como ya hemos visto, pues cuando el capital se apropia de un proceso laboral, al principio no es importante el carácter técnico de este. Y dice que los capitalistas mismos admiten cómo lo que configura la base de la competencia en esta industria, en la industria de la panificación, es el trabajo impago de los oficiales, ¿no? Y bueno, luego comenta también, no me voy a meter aquí, pero el caso de los trabajadores agrícolas, los ferroviarios, modistas, herreros de grueso, etcétera, ¿no? Y con estos dos últimos ejemplos, el de las modistas y los herreros de grueso, nos muestra Marx al compararlos, y os he puesto esta cita aquí, ¿no? Del abigarrado tropel formado por obreros de todas las profesiones, edades y sexos que se agolpan ante nosotros y cuyo aspecto, sin necesidad de que lleven bajo el brazo los libros azules, nos revela a primera vista el exceso de trabajo. Escogemos aún dos figuras cuya sorprendente contraste demuestra que para el capital todos los hombres son iguales. Vale. Bueno, el cuarto punto explica cómo, bueno, dice que la justificación del sistema de relevos reside en lo siguiente. Desde el punto de vista del proceso de valorización, el capital constante, los medios de producción, sirven para absorber trabajo, bueno, trabajo y plus trabajo. Mientras no estén cumpliendo esta función, es decir, mientras no están en uso o su uso se interrumpe, esto supone una pérdida negativa para el capitalista. Y ante esto, el trabajo nocturno, o sea, mantener la producción activa las 24 horas del día, viene a resolver este problema para el capitalista. Pero como los límites físicos impiden emplear a una misma persona las 24 horas del día tras día, se necesita alternar las fuerzas de trabajo que se consumen durante el día y la noche. Y una de estas formas de alternar es el sistema de relevos. Se trabajaba, por ejemplo, una semana durante el día y otra durante la noche y así continuamente. Pero esto inevitablemente llevaba a una prolongación de la jornada laboral, llegando al extremo, bueno, al caso extremo de que si una de las personas, por ejemplo, que debía efectuar el turno de noche no aparecía, aquella del turno de día tomaría su lugar tras terminar su jornada, ¿no? Y bueno, esta jornada nocturna comenta que casi siempre era tarea de jóvenes y niños. Y bueno, resumiendo, la duración ininterrumpida
proceso de producción a lo largo de 24 horas facilitaba traspasar los límites de la jornada nominal de trabajo. Los capitalistas justificaban este sistema de 24 horas alegando que si no se diera así, se tendría que paralizar la producción. Y además, por otro lado, que bueno, así los jóvenes y niños aprendían sin molestar a los adultos por la mañana. Y dice Marx que lo que en realidad esconde esto es que tendrían que pagar ellos mismos una parte del salario de los obreros adultos en vez de pagarla con el trabajo nocturno de los jóvenes, ¿no? Lo que supondría una pérdida para los capitalistas. Y esto, añadido además a las dificultades como que los adultos no podían resistir el trabajo nocturno y por eso se llevaba a cabo casi exclusivamente por jóvenes, llevaría inevitablemente a la supresión del trabajo nocturno. Y esto, a su vez, a limitar la extracción de plusvalor, obviamente al producir durante menos horas, ¿no? Cosa que los capitalistas no querían o no se podían permitir. Bueno, entonces, la lucha por la jornada normal de trabajo. Para el capitalista, entonces, como hemos dicho, siendo su objetivo la máxima absorción del trabajo, va a extender la jornada laboral o va a tratar de extender la jornada laboral hasta sus límites más extremos, ¿no? Con el mínimo descanso necesario para sobrevivir. Entonces, en esta dinámica, el obrero no es otra cosa que fuerza de trabajo que consumir y como su trabajo es pagado, este tiempo pertenece a la autovalorización del capital. Entonces, lo que va a determinar el límite de la jornada laboral va a ser el mayor gasto diario posible de la fuerza de trabajo. No va a interesar o no le va a interesar al capitalista la esperanza de vida de la fuerza de trabajo contratada, sino cuál es el máximo de fuerza de trabajo el que se puede movilizar en una jornada laboral. Claro que pues, a costa de la reducción de la duración de la fuerza de trabajo, es decir, pues, de la vida de los trabajadores, ¿no? Y así, la producción capitalista, mediante la prolongación de la jornada laboral, niega a los obreros no solo el tiempo de ocio o tiempo que pertenecería a sí mismos, sino también un tiempo estrictamente necesario para mantener una salud decente y, en último término, vivir. Prolonga el tiempo de producción del obrero, reduciendo la duración de su vida. Pero esto, al mismo tiempo, crea un mayor gasto al capitalista. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos visto que el valor de la fuerza de trabajo abarca el valor de las mercancías que son necesarias para la perpetuación de la clase obrera o la reproducción del trabajador, ¿no? Y en esta dinámica que acabamos de ver, que acorta la vida de los trabajadores y con ello la duración de su fuerza de trabajo, va a ser necesario reemplazar esta fuerza cada poco tiempo. Porque sí que es verdad que estamos hablando de épocas que sí que había superpoblación, pero o sea que no haría falta fuerza de trabajo, pero esta fuerza de trabajo viene de generaciones de cada vez más baja esperanza de vida y cada vez más atrofiadas, ¿no? Y así al final aumenta el gasto necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Así que vemos que dice Marx que al capital mismo le interesa limitar la jornada laboral o le interesaría caminar hacia una jornada laboral normal. Vale, bueno, y entonces, una vez dicho esto, la fijación de una jornada laboral normal es el resultado de un proceso histórico de lucha entre los capitalistas y la clase obrera. Y podemos dividir este proceso en dos momentos caracterizados por tendencias contrapuestas, ¿no? Ya que frente a las reducciones forzosas de la jornada laboral que vamos a ver después, primero desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XVIII, o mediados finales del siglo XVIII, cuando el capitalismo estaba formándose, como el método de trabajo lento de los artesanos no era suficiente para los empresarios fabriles que estaban empezando, fue necesaria la prolongación forzosa de la jornada laboral, ¿no? O la prolongación coactiva, dice. Esto se dio porque pasaron siglos hasta que el trabajador libre trabajara voluntariamente todas las horas que el capitalista consideraba necesarias para producir todo lo que necesitaba o quería producir, ¿no? O como dice Marx, pasarían siglos hasta
que se viera socialmente obligado a vender todo el tiempo de su vida activa, su capacidad misma de trabajo, por el precio de sus medios de subsistencia habituales. Entonces, la primera ley que prolongaría forzosamente la jornada laboral sería el Statute of Labourers de 1349, que se promulgó en Inglaterra tras la peste negra. La densidad poblacional sufrió un descenso tan grande por la peste que no había mano de obra suficiente que trabajase por los salarios que los empleadores fabriles ofrecían, ¿no? Así que fue necesario imponer por ley límites a la jornada laboral, ¿no? Esto dice que se repite en 1496 y 1562, con jornadas que iban desde las 5 de la mañana hasta las 7 u 8 de la tarde, pero eso sí, pues con descanso, bueno, con pausas que a principios del siglo XIX ni siquiera soñaban. Después, durante casi todo el siglo XVIII, hasta la época de la gran industria, todavía el capital no había conseguido, mediante el pago del valor semanal de la fuerza de trabajo, apoderarse de la semana íntegra del obrero en Inglaterra, menos en el caso de los trabajadores agrícolas, ¿no? Si los trabajadores no necesitaban trabajar todos los días de la semana para cubrir sus necesidades, no tenían motivo para hacerlo. Después comenta el caso bueno, la Casa del Terror para los pobres de en 1770, donde se planteaba encerrar a los indigentes para que trabajaran 12 horas efectivas. Y esto ya se planteaba en ese momento como una jornada laboral extensa, ¿no? Bueno, pero y vamos a ver ahora que aunque eso en 1770 parecía extenso, pues podemos ver y vamos a ver que podía ir mucho más allá, ¿no? Tanto que en 1833 los capitalistas que ya se apropiaban de 15 o 16 horas de trabajo se resistían a limitar la jornada laboral a un máximo de 12 horas, ¿no? Incluso para el caso de jóvenes y niños. Y bueno, y para finales del siglo XVIII, desde que empieza a extenderse el funcionamiento de la gran industria, la jornada laboral empieza a extenderse sin límite alguno, acaparando, como hemos visto con el sistema de relevos, por ejemplo, las 24 horas del día. Y después, la lucha por una jornada laboral normal, la tendencia contraria, la limitación legal coercitiva del tiempo de trabajo, ¿no? Esta limitación no se produjo sin resistencia por parte de la clase obrera. Perdona, esta prolongación que he explicado hasta ahora no se produjo sin resistencia por parte de la clase obrera, pero los logros conseguidos entre 1802 y 1833 solo fueron formales. Es decir, que las leyes que se promulgaron entre estos años, que tenían como objetivo limitar la jornada laboral respondiendo a las demandas de los obreros, no tuvieron aplicación práctica. La primera que sí surtió efectos fue la de 1833, que se aplicó a las industrias de algodón, lana, lino y seda. Esta ley limitaba la jornada laboral desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y dentro de esta franja de 15 horas, los jóvenes, que eran entre 13 y 18 años, solo podían trabajar 12. También prohíbe el trabajo de menores de 9 años y entre los niños de 9 y 13 se reduce la jornada a 8 horas diarias. Y por último, el trabajo nocturno, que iría de 8:30 de la noche a 5:30 de la mañana, se prohíbe para todas las personas de 9 a 18 años. Pero no se limitó el trabajo de los adultos de alguna manera. Vale, bueno, es verdad que, como comenta Marx, esto llevó a que se trabajara igualmente usando un sistema de relevos, que ahora vamos a ver, pero bueno, la ley de 1833 se aplicó también progresivamente, ¿no? O sea que la edad hasta la que se consideraba alguien joven y por tanto, por tanto podían trabajar 12 o 8 horas, fue ascendiendo hasta llegar en 1833 a su vigencia total, ¿no? Y también esta aplicación progresiva no se dio sin presión por parte de los capitalistas, que entendían que lo que se debería considerar como niño abarcaba como mucho hasta los 10 años o 11. Y también esas presiones trajeron recesiones en la aplicación de la legislación.
pero bueno, que como he dicho, en 1833-36 ya estaba en vigente la totalidad de disposiciones de esta ley y estuvo en vigor hasta el 44. Pero también es verdad que los informes de los inspectores fabriles de la época no paraban de denunciar los incumplimientos por parte de los capitalistas. Y es que, como he dicho, como he adelantado antes, empezaron a utilizar un nuevo sistema de relevos que encajara en esta franja horaria y que sutilmente conseguía no respetar las horas de descanso. Así que en la práctica se impusieron los mismos abusos que de siempre. Vale. En 1844 llega una nueva ley fabril que limita la jornada laboral, pero no por bondad del Parlamento, sino por querer ganarse el apoyo de los obreros, ya que se buscaba en ese momento implantar el libre comercio. Sobre todo habla de la abolición de las leyes cerealeras. Con esta nueva ley entra una nueva categoría de obreros cuya jornada laboral se limitaría, al igual que la de los jóvenes y niños antes, que van a ser las mujeres adultas, mayores de 18 años. Y esta es la primera vez que se limita el trabajo adulto. Además, esta ley dedicó unas disposiciones específicamente a regular de tal manera la jornada laboral infantil que no podría caber dentro del marco legal este sistema de relevos que se venía usando en años anteriores. Bueno, estas dos leyes, la del 33 y la del 44, su progresiva aplicación y el cada vez más específico y menos trampeable contenido fueron el resultado de una prolongada lucha de clases. Y esto trajo también que paulatinamente tuviera que limitarse de la misma forma el trabajo de obreros varones adultos, porque trabajaban mano a mano con niños, jóvenes y mujeres que ya tenían jornadas más restringidas. Bueno, y entre el año 44 y el 47 se aplicó la jornada laboral de 12 horas a todos los trabajadores de las industrias que quedaban sujetas a la ley, ¿no? Claro que esto tampoco se permitió sin concesiones hacia el capital y hasta la edad mínima para emplear a niños bajó de 9 a 8. Después, en los años 46-47 también ocurren dos hechos importantes que os he puesto ahí. Uno, que son la derogación de varias leyes y en general la supresión de trabas al libre comercio. Y en los mismos años se da una fuerte agitación por la jornada laboral de 10 horas desde el movimiento cartista. Y por ello el Parlamento en 1847 aprueba la ley de 10 horas para jóvenes y mujeres, que primero pasaría a ser a 11 horas y después ya el 1 de mayo de 1848 pasaría ya a 10. Ante esta previsión, el capital trata de prevenir que se cumpla la aplicación total de esta ley y como la promulgación también coincide con la crisis desatada tras el comercio del libre cambio sin trabas, donde muchas fábricas estaban trabajando a tiempo reducido y otras estaban totalmente paralizadas, pues muchos de los obreros estaban en tales condiciones que se veían en la necesidad de trabajar la jornada más prolongada para cubrir las pérdidas anteriores. Además, los fabricantes empiezan a reducir el salario de los obreros y echan la culpa a las condiciones impuestas por la ley fabril de las 10 horas. Y esto al final hizo que los propios obreros se movilizaran para que se derogara la ley de 1847 bajo la influencia de los fabricantes. Pero es cierto que la mayoría de obreros se posicionaron a favor de la ley de 10 horas, a pesar de la coyuntura de aquel momento, y al final entra en vigor, como he dicho, el 1 de mayo del 48. Vale. Después viene la insurrección de París, la represión y la unión y el refuerzo de las clases dominantes. Y en este momento los capitalistas empezaron una campaña de 2 años contra toda legislación aprobada de 1833 que limitara la libre absorción de la fuerza de trabajo. O sea que no van solo contra la última ley de las 10 horas del 47, sino también contra la del 33 y la del 44. Porque en realidad las tres están vigentes y eran complementarias, ¿no?
porque regulaban, eso ya hemos visto, la jornada de diferentes sujetos y imponían diferentes limitaciones. También hay que tener en cuenta, para lo que voy a decir ahora, que ninguna de ellas limitaba la jornada de los obreros varones de 18 años y que desde 1833 el periodo de 15 horas entre las 5:30 y las 8:30 de la noche fue el día o sea, el periodo legal dentro del cual, bajo las condiciones estipuladas, se tenía que hacer primero el trabajo de 12 horas, luego el de 10 y luego el de 10 de jóvenes y mujeres, ¿no? Entre las 5:30 y las 8:30 de la tarde. Bueno, pues teniendo esto en cuenta y en ese marco legal, los fabricantes llevaron a cabo 3 acciones, pues eso, que cabían dentro del marco de la legislación vigente, pero obviamente pues, trampeándola y tratando que los obreros también se pusieran en contra de la jornada de 10 horas. Y a esto le llaman más la revuelta del capital. Entonces, las acciones fueron primero despedir casi a la mitad de jóvenes y obreras, sustituyéndolos con obreros varones adultos en el trabajo nocturno, que ya casi había desaparecido. La segunda sería, en cuanto a las pausas, como por ejemplo la pausa de comer, que por ejemplo, bueno, que tenía que ser de 1 hora y media, pero esa 1 hora y media se ponían antes y después de la jornada laboral y entonces pues se podían trabajar 12 o 10 horas seguidas sin ninguna pausa. Y después, lo último, el falso sistema de relevos que se abolía con la ley del 44. Los fabricantes dijeron que mientras la jornada fuera de 12 horas era tolerable no usar un sistema de relevos, pero que con la de 10 horas les costaba demasiado, ¿no? Y simplemente avisaron a los inspectores de que no iban a respetar la ley y plantaron por su cuenta el sistema de relevos, supuestamente en interés de los obreros para poder pagarle los salarios más altos. Bueno, los inspectores fabriles llevaron esto ante los tribunales, pero los que estaban en los tribunales eran los capitalistas, entonces al final se estaban juzgando a sí mismos y todos los fallos, o casi todos los fallos, eran a favor de ellos. Muchas fábricas al final empiezan a incorporar el sistema de relevos sin forma de controlar esto y cada vez se pensaban nuevas formas de mantener la maquinaria trabajando de 12 a 15 horas sin aumentar la cantidad de trabajadores que se empleaban. Y bueno, para terminar esta revuelta del capital, una sentencia de uno de los 4 tribunales superiores de Inglaterra terminó por derogar en la práctica la ley de 10 horas por supuestamente ser imposible de aplicar en la práctica sin consecuencias graves para los fabricantes. Y después de esto ya los fabricantes que hasta este momento se abstuvieron de aplicar el sistema de relevos a jóvenes y mujeres ya empezaron a hacerlo. Vale. Ante esto hubo una reacción por parte de la clase obrera y en 1850 se llegó a un compromiso entre fabricantes y obreros mediante una nueva ley complementaria que, por un lado, aumentó la jornada laboral de personas jóvenes y mujeres de 10 a 10 horas y media los primeros 5 días de la semana y se redujo los sábados a 7 horas y media, todos entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Y con esto definitivamente se acabó con el sistema de relevos. Y por otro lado, mantuvo lo dispuesto en la ley del 44 para los niños, menos los fabricantes de seda que pudieron disponer durante más horas del trabajo infantil y además con privilegios como la no obligatoriedad de la enseñanza escolar, etc., ¿no? Del 50 al 53 sigue siendo un periodo lleno de tensión porque se veía que los fabricantes querían volver a la jornada de 15 horas, pero gracias a la resistencia opuesta por los obreros varones adultos, esto no llega a darse al final. Y finalmente tenemos la ley de 1850 que se complementa con la del 53, que prohíbe emplear a niños por la mañana antes y por la noche después de que entraran las personas jóvenes y mujeres. Y ya a partir de este momento, la ley de 1850 se empieza a aplicar a casi todas las industrias y a casi todos los trabajadores empleados en estas. Esta ley llega medio siglo después de la primera ley fabril
y desde el 50 hasta el año 60 empiezan a verse los efectos de esta regulación en la mejora de las condiciones de vida de los obreros. Entonces eso, varias industrias que con las leyes anteriores y hasta el 50 quedan fuera de la aplicación de la ley y empiezan a ser también sometidas a esta, menos la agricultura, las minas y los transportes. Y claro que sí, no sin resistencias y tiras y aflojas, como explica Marx con el ejemplo de las tintorerías, por ejemplo. Y aquí os he puesto otra cita que dice: es fácil de comprender que una vez que los magnates fabriles debieron aceptar lo inevitable y conciliarse con ello, la capacidad de resistencia del capital se debilitó gradualmente, mientras que la acometividad de la clase obrera se acrecentó con el número de sus aliados en las capas sociales no interesadas directamente en el problema. De ahí el progreso relativamente rápido que tuvo lugar desde 1860. Vale. Y ya finalizando y para recapitular, de este proceso histórico se pueden sacar dos conclusiones principales. Primero, que donde primero se dio esta prolongación de la jornada laboral hasta sus límites más extremos es en las hilanderías y tejedurías de algodón, lana, lino y seda, que coincide con que son las primeras industrias en las que se aplicó el modo de producción capitalista. Pero así como son los primeros en prolongarla de esta forma, también son las primeras industrias en ser sometidas al control social o las primeras en las que se limita la jornada laboral desde el Estado. Entonces se promulgan leyes fabriles que regulan específicamente estas industrias, pero que cuando el modo de producción moderno se empieza a extender en las diferentes ramas de la industria, poco a poco la legislación pierde ese carácter excepcional y se ve obligado a regular también las demás industrias. Y en segundo lugar, las luchas que se dieron en este proceso demuestran que el trabajador, él solo o el aislado, como vendedor libre de su fuerza de trabajo, cada vez tiene menos posibilidad de resistirse al modo de producción capitalista. Cuanto más industrias adopten este modo de producción y cuanto más avanzado esté. Y así, al establecer el establecer una jornada laboral normal es el resultado de una lucha de clases entre la clase capitalista y la clase obrera. Esta lucha se da primero en Inglaterra, que también es donde antes se aplica y se extiende el modo de producción capitalista, pero como os he puesto ahí, pues explica más el caso desde Francia y Estados Unidos. En Francia, para conseguir que se regulara la jornada laboral con un límite máximo de 12 horas, fue necesario la Revolución de Febrero de 1848. Y lo conseguido no fue la jornada laboral de 10 horas, pero sí que es verdad que se saltaron, entre comillas, el proceso que se dio en Inglaterra y de una vez se aplicó perdón, el mismo límite de la jornada laboral a todos los talleres y fábricas y a todas las personas que trabajaban en estas. Y luego en Estados Unidos, mientras en el sur seguía sumido mayoritariamente en el modo de producción esclavista, el movimiento obrero estuvo paralizado. Y ya con la abolición de la esclavitud después de la Guerra Civil, empezó en varios lugares la agitación por la jornada laboral de 8 horas. Y aquí comenta cómo en 1866 el Congreso General del Trabajo en Baltimore ya se reclamaba esta jornada de 8 horas y casi a la par, en menos de un mes, en el Congreso Obrero Internacional de Ginebra también se exigía. Y ya terminamos diciendo que el contrato por el cual el trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista era básicamente firmar la libre disposición de este sobre el trabajador. Y como dice Marx, es claro que, en primer lugar, el obrero no es ningún agente libre. En segundo lugar, que el tiempo del que disponía libremente para vender su fuerza de trabajo es el tiempo por el cual está obligado a venderla. Y que, en tercer lugar, el capitalista va a tratar de exprimir al máximo aquello que ha contratado. Y que ante esto es necesaria la unión entre obreros y la lucha por una legislación que les impida a ellos mismos venderse al capital por libre contratación a la explotación sin límite. Y así ya terminaría mi presentación.
Muy bien, Esti, pues muchas gracias. Pues nada, como siempre, comentarios, eh, preguntas, otras ideas que resaltar, hipótesis. Bueno, me imagino que no hay comentarios porque el capítulo era más histórico que otros y más sencillo de entender. También, mira, una cosa que podéis también considerar es, o comentarnos, ya visteis que cuando estábamos dividiendo el texto, pues empezamos con el primer día con 15 páginas, luego hacíamos 29, esta vez han sido 70, entonces nos podéis decir ahora si hicimos bien en esta distribución, que en principio estas 70 páginas se leen, pues yo creo que bastante más rápido que las que 30 del capítulo 1, ¿no? A ver qué opináis al respecto también de esto, porque también la cosa es ir depurando el taller. Bueno, si queréis ir comentando algo sobre eso, bien. Yo, que de mientras quería comentar una cosa que ha dicho Esti de pasada y que me gustaría que problematizásemos o a ver cuál es vuestra opinión, eh, porque o ha sido un error de expresión, Esti, o un desliz. Y entonces, para ver, a ver dónde ha sido la cosa. En la página 320 dice Marx, al final de la página, parece, y cuando Marx dice parece es lo que parece, no lo que es, parece por consiguiente que el propio interés del capital apuntara en la dirección de una jornada laboral normal, ¿no? Entonces ahí nos dice esta idea vinculada a lo que has explicado del precio, o sea, perdón, del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, pues el aumento del valor de la fuerza de trabajo, si hay que reponer continuamente fuerza de trabajo, hay que pagar más por ella, parece, por consiguiente, que el propio interés de capital apuntara en la dirección de una jornada laboral normal. Eso lo dice la página 320. Lo que pasa es que la 324, arriba, nos dice, lo que la experiencia muestra en general al capitalista es una sobrepoblación constante. Esto es, sobrepoblación con respecto a la momentánea necesidad de valorización del capital. Es decir, que eso que parecía, como hay una constante sobrepoblación, no está. Entonces, por eso en la página siguiente, en la 325, nos dice, el capital, por consiguiente, no tiene en cuenta la salud y la duración de la vida del obrero, salvo cuando la sociedad lo obliga a tomarlas en consideración. Y aquí nos opone al capitalista o al capital respecto a la sociedad. En la página 326, entonces ya nos sale la tesis contra la apariencia, ¿no? Y que dice más, en la 326, la fijación de una jornada laboral normal es el resultado de una lucha multisecular entre el capitalista y el obrero, ¿no? Y entonces aquí nos habla de las legislaciones fabriles para hacer aumentar la jornada y hacerla retroceder, ¿no? Y entonces, si seguimos rastreando la pista de esto, nos vamos luego a la 336, página 336, y ahí nos dice cómo, ¿no?, la clase obrera, aturdida por el estruendo de la producción, recobró el conocimiento, comienza la resistencia, ¿no? Entonces aquí tenemos la segunda parte de la batalla, y Marx nos habla de concesiones arrancadas, ¿no? Concesiones arrancadas al capital en esa lucha. Y ya en la página 361, Marx caracteriza esto como guerra civil prolongada. La fijación de una jornada laboral normal es, por consiguiente, el producto de una guerra civil prolongada. Y en la 364, Marx, la conclusión a la que llega es: el obrero no sale de la producción como ha entrado. El capital sale de la producción valorizado, pero el obrero sale de la producción, en principio, habiendo adquirido la noción de que no actúa libremente, ¿no? Y que tiene que coordinarse con el resto de su clase. Y la idea está de que para protegerse contra la serpiente de sus tormentos, los obreros tienen que confederar sus cabezas para imponer como clase una ley estatal, una barrera social infranqueable que les impida a ellos mismos venderse junto a su descendencia, por medio de un contrato libre con el capital para la muerte y la esclavitud. Entonces, aquello que parecía, luego se va viendo que en realidad está
era solamente una apariencia. Y bueno, también nos había dicho Marx, ahora no sé muy bien la página, que hay una ley inmanente en el capital, aumentar la jornada, ¿no? O sea, el capital por sí mismo, en la página 309. Apropiarse del trabajo durante todas las 24 horas del día es, por consiguiente, la tendencia inmanente de la producción capitalista. La producción capitalista, esa es a lo que tiende continuamente. Es más, hoy en día seguimos viendo, ¿no?, la continua hostigación por trabajar los domingos, que si no, no sé, los comercios no pueden sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la tendencia inmanente. Otra cosa es que a través de la lucha como dice Marx, se arranquen concesiones. Curioso porque en ningún momento dice, por esta regla de tres, lo que luego ha dicho el eurocomunismo, de que si el movimiento obrero puede imponer una ley en el Estado capitalista que le sea, que limite los términos de su venta, ese Estado es un espacio, ¿cómo decirlo? Un espacio en conflicto, en lucha, que no pertenece por sí mismo a ninguna clase. Marx no dice nada de esto. Esto lo dice el eurocomunismo después, desentendiéndose en buena medida de la concepción marxista del Estado como herramienta de clase y explicitada claramente por Lenin, ¿no? Aquí Marx dice que se pueden arrancar concesiones para que los términos de la venta de la fuerza de trabajo pues no lleven al proletariado prácticamente a su aniquilación, ¿no? Bueno, sin más, esto era todo lo que quería hilar. Os pongo por el chat las páginas, por si os interesa hacer el hilazón, las pongo por el chat. Y, por cierto, otra cosa que, por la típica discusión de que si la venta de la fuerza de trabajo y la venta del cuerpo, en la página 304, una vez más, siempre que vemos a Marx cuando ejemplifica qué es eso de la fuerza de trabajo desgastándose, siempre nos habla de tendones, músculos, nervio, y aquí otra vez más, ¿no? Los seres humanos no son seres humanos, no cíclopes. En un momento dado su fuerza de trabajo flaqueaba, el entumecimiento se apoderaba de sus miembros, el cerebro dejaba de pensar y los ojos de ver, ¿no? Porque hay una tendencia hoy en día, pues no sé, ¿cómo llamarla? Idealista, a decir que que hay una diferencia entre vender la fuerza de trabajo y poner a disposición el cuerpo. Cuando vender la fuerza de trabajo es poner justo el cuerpo a trabajar para determinadas tareas, ¿no? Lo que pasa es que como hoy en día no es tan evidente el carácter físico, eh, aunque la gente sigue teniendo lesiones de cuello y de espalda por estar en la oficina, pero como no es eh, tan evidentemente físico como en la mina, pues parece que hay una diferencia entre el cuerpo y el trabajo o algo así. O sea, no hay diferencia entre el cuerpo y el trabajo, que hay diferencia, sino que como que el trabajo no se hace con el cuerpo. Cuando aquí ya más nos dice que es lo que se desgasta, es el cuerpo. Pues, como digáis, si no hay alguna otra cosa que compartir o algo, cerramos la sesión. Damos un minuto más de reflexión. Pues nada, hasta la próxima. A seguir trabajando bien.